Gloria a Dios. Gracias, Padre. Revelación, revelación, iluminación, aplicación. Bienvenidos, hermanos y amigos, a otra cápsula de fe y gracia por fe. Yo soy el pastor Edwin Fe, de la Iglesia Jesucristo Fuente de Gracia en Jamaica, New York. Gloria a Dios, Padre. Yo creo, te doy la gloria, la honra, el honor, la alabanza. Yo creo que recibo revelación, iluminación, aplicación. Padre, yo declaro que todo aquel que escucha esta palabra, donde quiera que la escuche, es tocado, es alumbrado, es iluminado. Padre, yo destruyo, yo deshago en el nombre de Jesús todo poder de las tinieblas. Todo lo que se quiera interponer a esta palabra de fe y gracia, yo la destruyo, yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos y amigos, gracias por su atención. En el nombre de Jesucristo, yo voy a tocar hoy un tema que es de gran importancia. Todos los temas que yo predico son de gran importancia, porque son temas de la revelación que está aquí en la palabra, y yo los he vivido, y estoy tan convencido del poder de la palabra. Yo estoy hablando hoy, luego de haber orado, estaba orando, y preguntándole al Señor Jesucristo que me dijera que Él quería que yo hablara. Y Él me guió a usar el tema la fe que agrada a Dios. El tema de hoy es la fe que agrada a Dios. Es un tema tremendo. Yo te exhorto a que tú tomes nota. Y yo voy a comenzar con Romanos capítulo 4, versículo número 12. Dice, también Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe. Oye bien, los pasos de la fe, paso 1, paso 2, paso 3. Los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham, oye bien, a Abraham o a su descendencia, ahí estás tú, de que él sería heredero del mundo, de que sería ¿qué? Heredero del mundo, no fue hecha por medio de guardar la ley de Moisés, ni de guardar ninguna obra, ni nada, ningún mérito humano, sino que iba a venir por medio de la justicia de la fe. Óyelo bien, la justicia de la fe. La fe es la justicia. Cuando tú aprendes a operar en la fe, como lo hizo Abraham y como lo enseñó el hijo de Abraham. Yo quiero recordarte que en Mateo capítulo 1, versículo 1, Jesús es llamado el hijo de Abraham. El hijo de Abraham y el hijo de David. Porque al el Espíritu llamar a Jesús el hijo de Abraham, lo está llamándolo el hijo del pacto abrahámico. Y al llamarlo el hijo de David, lo está llamando el heredero legal al trono de David. Mateo 1:1 dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ahí está el trono, y hijo de Abraham. Entonces, aquí dice en Romanos 4:12 que la promesa que Dios le hizo a Abraham, que es tu padre en la fe, si tú eres un creyente, no iba a venir por ninguna obra, mérito. En el caso de Abraham, la ley no existía. La ley de Moisés no existía. No se basó en ningún mérito personal de Abraham, sino que se basó solamente en lo que se llama en el nuevo pacto la justicia de la fe. Lo que eso implica es que cuando tú aprendes a operar por la fe como Abraham, ya tú no tienes que hacer nada más. Dios no te demanda nada más. Él no le demandó nada más a Abraham, pero tú tienes que aprender a operar en la fe que agrada a Dios. Y la fe que agrada a Dios, para que tú estés claro, hay una sola fe que agrada a Dios, y esa es la fe como la ejerció Abraham. Yo no hablo de
de ideas y conceptos de hombres. Yo estoy hablando de la palabra escrita de Dios con capítulo y versículo. La fe como la ejerció Abraham. Y la promesa fue que él iba a ser heredero del mundo, él y su descendencia. Y yo quiero recordarte que Gálatas 3:29 declara, muy claramente aquí dice, y si ustedes son de Cristo, 29, y si hablándole a los cristianos, el apóstol Pablo, hablándole a los cristianos, dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de Romanos 4:13, de ser heredero del mundo. Pero también, obviamente, eso incluye todas las promesas de Dios que aparezcan en la palabra. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todas las promesas y beneficios que hizo Jehová, Dios Todopoderoso, que son de propiedad, primero fueron Abraham y luego propiedad de Jesucristo bajo pacto de sangre. Y esas promesas maravillosas han sido dadas por gracia a ti como creyente. Entonces, luego, ya yo expliqué que esa promesa y todas las promesas que Dios le hizo a Abraham iban a venir de una sola manera, mediante la fe. Romanos 4:16, por eso es por fe y no por obras, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham. Entonces, yo quiero sentar esto de manera definitiva. Romanos 4:16 dice que los que son de la fe de Abraham, en Dalabaso. Entonces, la fe que agrada a Dios es la fe abrahámica, la fe como Abraham. Tú tienes que permitirte a ti mismo ir a la palabra. Tú no puedes vivir basándote en opiniones que tú has captado de la boca de personas en el mundo, sean quien sean pastores o sean predicadores. Hay muchos predicadores, gracias a Dios, que predican la verdad, que predican la palabra escrita, que conocen la fe de Abraham, que conocen la fe abrahámica y la predican sin miedo. Esos son los buenos. Los otros que están predicando cosas del mundo y cosas de universidades y de colegios, sabiduría humana, ellos todavía no han llegado a saber cuál es la fe que agrada a Dios. Escucha, la fe que agrada a Dios es la fe que agradó a Dios. Y la fe que agradó a Dios es la fe como la de Abraham. Dice, a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Luego, nota que dice que Abraham es tu padre en la fe. Luego hay una descripción de qué fue lo que hizo Abraham y qué hizo Dios. En el verso 17, como está escrito, Abraham, le dijo Dios a Abraham, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, Abraham contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que Abraham tenía como 100 años, 99 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Sí? Se veía imposible. Sin embargo, dice la palabra, respecto a la promesa de Dios, de que él iba a tener un hijo llamado Isaac con Sara, y que a través de ese hijo iba a tocar el mundo entero. Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dice aquí, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, que era darle un hijo a través de Sara, lo cual era imposible desde el punto de vista físico, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Tú ves? Su fe le fue contada por justicia. Luego, sigue diciendo el Evangelio, gloria a Dios, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros,
por ti, a quien será contada como los que creen en aquel. Los que creen en aquel, ese aquel es Dios el Padre. Los que creen en Dios el Padre, que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones o pecados y resucitado para nuestra justificación. Entonces, la fe que agrada a Dios es la fe como la de Abraham. Ahora, lo importante que tú tienes que saber es qué fue lo que Abraham hizo. Abraham no hizo obras, Abraham no trabajó para ganarse este milagro. Abraham no le pagó a Dios. Lo que Abraham hizo fue, aquí lo dice, que Abraham, cuando Dios le enseñó cómo operar por la fe, Abraham lo que hizo fue dar gloria a Dios. Abraham lo que hizo fue alabar, declarar, confesar: gloria a Dios, tengo un hijo. Gloria a Dios, tengo un hijo. Y creer que lo tenía, lo tengo. Aquí lo dice, que Abraham no titubeó no titubeó con incredulidad. Tú ves, cuando tú titubeas de la promesa de Dios en la Biblia, es porque tú estás en incredulidad. No importa qué grande sea la promesa, si Dios lo dijo, Dios es todopoderoso para cumplirla. Sea una promesa financiera, sea promesa física, sea promesa social, sea promesa de victoria, sea promesa de venganza, sea promesa de lo que sea, de avance en tu trabajo, en tu negocio, lo que sea lo que sea. Si está prometido aquí en el pacto, recuerda que Abraham no tenía una Biblia, Abraham no tenía el nuevo pacto. Lo único que Abraham tenía fue que él oyó una voz que le habló, que fue la voz de Dios, y varias visiones que Dios le dio, y el pacto de sangre que Dios hizo con él, y Dios no tenía sangre para sellarlo, y lo que Dios hizo fue que lo selló con la sangre de animales, de sus animales, porque los animales son propiedad de Dios, animales inocentes. Pero ahora tú tienes el pacto sellado con la sangre de Dios. Recuerda que la Biblia es una copia de dos pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo, y ambos están sellados con la sangre de Dios, de Jesús es Dios. Recuerda esto. Y este es el documento legal más poderoso que existe en la faz de la tierra. Esto no está garantizado por abogados y por jueces y por un banco y con tinta. Esto está garantizado con la sangre de Dios. No hay abogados, ni jueces, ni nadie que pueda cambiar el pacto. Y no hay hombre que lo pueda destruir, porque este pacto es entre Dios y Jesús. Y tú eres el beneficiario. Tú no puedes romper el pacto, tú puedes rechazar el pacto, no creerlo y no recibir las bendiciones de Dios, pero tú no puedes anular el pacto, porque el pacto es entre el Padre y el Hijo. Entonces, lo que Abraham hizo fue dar gloria a Dios. Lo que Abraham hizo fue decir: tengo un hijo, gloria a Dios, tengo un hijo, tengo un hijo. Y Abraham no titubeó, y Abraham estaba mirando a Sara, que era una mujer estéril, y tenía 90 años, y Abraham se veía a él que era un hombre ya de 99 años, y aquí lo dice, que Abraham veía lo que sus 5 sentidos le reportaban que era imposible que sucediera. Y Satanás te va a tratar de convencer en tu mente mediante pensamientos que es totalmente imposible que para ti sucedan las promesas de Dios, que es imposible que para ti, que la fe que agrada a Dios trabaje para ti, que Dios te responda y te ayude y te dé y que te muestre su gracia. Pero tú tienes que aprender a operar en la fe como Abraham, y si tú lo haces, tú vas a recibir lo que recibió Abraham, que fue gracia, favor, ayuda y milagros. Vamos a la parte 2.